Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 19 al 22. Cuando lo encuentre me indica con un amén, pero vamos a orar antes de leerlo. ¿Lo tienen? Bueno, oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar reunidos en este lugar. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Porque tu Espíritu nos guía, Señor, a toda verdad. Que nos hable a cada uno, Señor. Edifícanos, que podamos crecer, bendito Dios, en tu palabra. Y te ruego, bendito Dios, que mi vida, mis labios sean un instrumento en tus manos, Señor. Porque tú eres el autor de la vida, el autor de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, dice Deuteronomio capítulo 1, versículos del 19 al 22. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y vamos a dejar la lectura ahí. ¿Puede sentarse? Es de esta manera en que comienza uno de los relatos más intrigantes y tristes del pueblo de Israel. La porción que acabamos de leer. Una historia prácticamente obligatoria de escuela dominical. La mayoría de nosotros conoce casi que de memoria todas las maravillas que Dios hizo a favor de su pueblo desde Egipto hasta este punto. ¿No es cierto? La mayoría de nosotros lo conoce. No solo de los que estamos aquí, el mundo entero muy probablemente conozca esta narrativa, la narración de los 12 espías. Así, de hecho, creo que así se llama la clase de escuela dominical, 12 espías. Puede ser, no me acuerdo. Al menos en mi tiempo, ese era el título que le pusieron. Y es quizá el mayor despliegue de poder, todo lo que Dios había hecho por su pueblo desde que los sacó de Egipto y los trajo por el desierto, hasta este punto quizás el mayor despliegue de poder en todo el Antiguo Testamento. De hecho, es el referente por excelencia del poder de Dios en muchos de los textos del Antiguo Testamento. Usted y yo vamos a ver que los profetas, los reyes decían: así como sacaste a nuestros padres con mano poderosa. Así comienzan muchos de los textos, haciendo una remembranza, un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. Y es que, amados hermanos, lo que Dios había hecho por ellos es una de las cosas más espectaculares que jamás, nunca en la historia se ha repetido. Desde las 10 plagas en Egipto, yendo por el camino del desierto, la nube, la columna de fuego. ¿Alguna vez usted ha visto abrirse el mar? No, ¿verdad? Ellos lo vieron. Una de los despliegues de poder más impresionantes que podamos haber leído. No creo que lo volvamos a ver algo como esto. Y eso que nosotros no lo vimos. A nivel cinematográfico, ¿quién no ha visto la famosa película de los 10 mandamientos? Es un clásico, ¿no es cierto? ¿Cuántos la han visto aquí? Quiero ver. Sí, un largometraje.
Famosísima la película. ¿Por qué? Porque es una narrativa que llama la atención. Se han hecho películas acerca de esto. De hecho, si no ha visto la película de los 10 mandamientos, véala, es bonita. Y uno logra imaginarse cómo se dieron ciertas cuestiones. Uno de mis efectos favoritos es cuando el Mar Rojo se abre. Siempre dije yo, ¿cómo lograron esta cuestión? Interesante. Ahora, Dios lo hizo realidad. A veces nosotros tendemos a pensar que la Biblia es una película, pero es al revés. Han hecho película de lo que está en la Escritura, que sucedió. Entonces, venimos y vemos todos los hechos portentosos, o al menos recordamos cuando leemos esta historia, todos los hechos portentosos que Dios había realizado por su pueblo hasta este punto. Hasta este punto. Y hemos estado hablando acerca de esta dinámica del pueblo de Israel en los domingos anteriores, y ha estado, sé que para muchos es primera vez que están aquí, que bueno, bienvenidos. Para otros puede que no sea la primera vez, pero si estuvo pendiente, hemos estado hablando de esta dinámica del pueblo de Israel a través del desierto para extraer enseñanzas para nuestra vida como familias y como iglesia en esta etapa post pandemia, aunque todavía no se ha acabado, todavía sigue. Gracias a Dios, usted y yo tenemos que darle gracias al Señor, que bueno, gracias, ya hay muchos quizás de los que están aquí ya están vacunados y todo, pero hay países en el mundo que todavía están sufriendo. De hecho, muchos de los países de donde nosotros venimos todavía están sufriendo el embate de esto. Y aquí todavía. Así que estamos sacando enseñanzas que nos ayuden a navegar en esta nueva etapa que todavía no ha terminado, y también en este mundo que estamos viviendo, que estamos comenzando a vivir una era post-cristiana. Al menos eso es lo que los estudiosos están diciendo, y la verdad es que es cierto, usted lo ve. Los valores morales y cristianos están siendo puestos en duda. La validez y el respeto por las autoridades también, por las instituciones también, y ahí va la iglesia también como institución. Se está poniendo en duda. Entonces, queremos ver cómo podemos traer y aplicar los principios que están en la palabra del Señor a estos momentos que estamos viviendo. Ese es el punto. Porque personalmente para mí esta es una de las historias bíblicas que siempre me ha dado una profunda tristeza. Yo no sé a usted. ¿Sabe por qué? Porque estaban tan cerca, pero al mismo tiempo estaban tan lejos de la tierra prometida. Es una historia muy bonita a nivel de escuela dominical, pero uno siempre quedaba con ganas de llorar. Al menos a mí me dan ganas de llorar. Yo no sé cómo se siente usted cuando está a punto de lograr algo y de repente todo se viene para abajo, que se pone a saltar de felicidad y de alegría. Claro que no, nadie se pone alegre por llegar casi a la línea de la meta y no cruzarla. O alguno de ustedes se pone contento, por lo menos llegué a la línea. No, queremos cruzar la línea. Y en este relato, la palabra de Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel estaba en la frontera de la tierra prometida. Y nos damos cuenta de que todo aquello que habían pasado se vino abajo. Y el Señor les dice: desen la vuelta al desierto. ¿Qué cree que hubiera hecho usted? ¿Hubiera saltado de alegría y felicidad? ¿Hubiera llorado a moco tendido, como decimos los salvadoreños? Y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado qué le pasó al pueblo de Israel. Ya la tenían fácil, el Señor los había llevado hasta ahí, el Señor había hecho lo más difícil, ¿no es cierto? Los había sacado de Egipto, los había llevado por el desierto, les había dado agua, pan. Si eso es como en el fútbol no se ha fijado que uno dice: la jugada mayuca, solo de empujarla te la puse y la mandaste para arriba. ¿No es cierto? No soccer. Así se dice en el fútbol, ¿no es cierto? Cuando a veces cuando hombres te la regó, si solo de darle estaba, solo de meter el pie. A veces a mi papá le gusta el fútbol, a veces
por lo menos mi papá se hubiera metido con todo el cabeza y con todo el pelota, pero no. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. No le ha pasado a usted que cuando suceden cosas así en nuestra vida, que te parece que todo vamos bien, y de repente, ¡boom! Y uno que dice, bueno, ¿y entonces qué fue lo que pasó? Esta persona se miraba que iba bien y de repente, ¡pum! ¿Qué fue lo que pasó? Íbamos caminando bien y de repente, ¡boom! ¿Qué fue lo que pasó? Preguntamos, ¿qué fue lo que salió mal? ¿En qué la regamos? ¿No es cierto? Entonces me gustaría que este día nos hagamos esta y otras preguntas para pedirle a Dios que nos ayude a no caer en el error y así poder prepararnos para avanzar en el camino correcto. El título del mensaje es Prepárate para avanzar. Comencemos a diseccionar esto. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo había visto las maravillas de Dios. De ahí que podemos entender, hay una frase bien interesante que dice que la fe produce milagros, pero los milagros no producen fe. En eso casi siempre nosotros nos vamos chuco, porque le pedimos a Dios ¿qué? Pruebas. Señor, sí, yo quiero ver para tener, para sentir, no es así, es al revés. La fe produce los milagros no producen fe. ¿O no lo cree? ¿Sabe qué le dijo Jesús a aquellos que le dijeron, en la parábola del rico y Lázaro? Señor, manda uno que se levante de los muertos, que haya una señal portentosa. Y Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir aunque uno se levante de los muertos. ¿Usted cree que levantar a alguien de los muertos es poca cosa? Pero así de duro es a veces nuestro corazón. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para poder avanzar, para poder prepararnos? ¿Qué salió mal entonces? En primer lugar, el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas por inercia. ¿Sí? Estaba caminando porque sí. El pueblo de Israel, cuando usted mira toda la narrativa, y esto estoy haciendo una síntesis, entonces si usted quiere ver que lo que estoy diciendo es verdad, tiene que leer los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Ya tiene tarea para este mes que viene. 5 libros de la Biblia, y usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel iba caminando así como, ya se ha fijado cuando uno lleva a los niños que se cansan, que el niño va, ¿no es cierto? Al lado. Así llevaba el Señor al pueblo de Israel en el desierto. No iban realmente con el deseo y iban por inercia. Los llevaban empujados. ¿Sabe quiénes se mueven por inercia? Los muertos. Usted los lleva empujados al cementerio, el muerto no va caminando solo, ¿no es cierto? Empujado, ¿ve? Por inercia. De ahí viene inerte, que no tiene vida. O otros van rodando por inercia. Una piedra se mueve por inercia, no es que está viva, el efecto de la gravedad. Así iba el pueblo de Israel, por inercia. No iban realmente comprendiendo que Dios era el que los llevaba. Entonces, lo hacían por una mera rutina. La primera pregunta para nosotros es, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Ya se lo ha preguntado usted? ¿Por qué vive como vive usted? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y tenemos que hacernos estas preguntas. Porque si no, al parecer vamos como el pueblo de Israel, dando tumbos. Pero si nosotros no nos detenemos a preguntarnos, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque a veces el dicho se vuelve real, ese famoso dicho latino, a donde va Vicente, a donde va toda la gente. Porque como todos lo están haciendo, yo lo estoy haciendo también. Hoy andan unos videos por ahí, unos andan por inercia y dicen, uy, me voy a matar, uy, me voy a matar. Por si lo he escuchado. ¿Y qué pasa? Hacemos las cosas por inercia. Muchas veces esa inercia es simplemente para guardar las apariencias. Voy a hacer esto porque para que el pastor vea, o para que el líder vea, o cuestiones por el estilo, guardar la apariencia. Que no parezco que soy un impío, un incrédulo, voy a ir, ni modo, hay que hacerlo. Otro, por satisfacer a otros. Hacemos las cosas por satisfacer a un grupo de personas.
Y en esto, cuando estamos jóvenes, ciertamente hacemos cosas porque hay que satisfacer a nuestros padres, pero va a llegar un punto, jóvenes, en el que vas a tener que dejar de hacer las cosas por satisfacer a otros y porque realmente tienes la convicción y estás convencido, seguro de lo que estás haciendo. Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Ya se ha puesto a pensar usted y ha tenido un momento para detenerse y preguntar, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Es necesario pensar la fe. ¿Me escucharon? Es necesario pensar la fe. Por mucho tiempo se ha mal pensado que la fe y la razón son enemigas y que son totalmente opuestas. Pero eso no es cierto. ¿Sabe? El primer libro que nos dice que eso es lo contrario es este que está aquí. La fe hay que pensarla. Porque entonces todo lo que hacemos es un mero dogma. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no sé, así lo hizo alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Sabe responderse usted esas preguntas? No me responda nadie aquí, vea. El punto no es. El punto es que interioricemos. Y no debemos ser simplistas tampoco a la hora de respondernos a nosotros y a otros. Les decía a los hermanos que como yo tengo ustedes saben que tengo 3 niños chiquitos, y ustedes saben que todo niño pasa por la etapa de ¿y por qué, papá? ¿Y por qué? No piense que es por eso que he venido a preguntar por qué, sino porque es necesario. Fíjense que la palabra del Señor dice, y Jesús dijo que había que ser como niños para recibir el reino de los cielos. Pero fíjense que nosotros a veces pensamos que los niños son más inocentes que nosotros, y no, los niños preguntan. A mi hijo, a uno de mis hijos le habíamos comprado algo hace poco y los otros 2 no estaban, y le digo yo a uno de ellos, ¿y vos querés lo mismo? Y me dijo, quiero ver qué hay primero, me dijo. ¿Cree usted que un niño es sencillo? ¿Y qué dijo Jesús? Que había que recibir el reino de Dios como un niño. Pero un niño a veces hace preguntas, y hace preguntas difíciles, y varios de los papás que están acá saben que son preguntas difíciles. ¿Y por qué nosotros queremos tragarnos todo? A veces tenemos un comportamiento mero fariseo. Colamos el mosquito, o sea, las cositas chiquitas, y nos tragamos unos grandes camellos. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Por qué no nos cuestionamos? ¿Por qué hago lo que hago? Porque lamentablemente, amados hermanos, en esta sociedad que estamos viviendo, a veces decimos que el mundo está de cabeza, pero lamentablemente nosotros también le hemos dado vuelta a las cosas y estamos de cabeza también. Y tenemos que pararnos para avanzar, para prepararnos, para ver que vamos por el camino correcto. Una de las cuestiones que en medio de la cultura se ha expandido o se ha regado es, por ejemplo, el concepto de iglesia. Para muchos la iglesia es esta carpa o ese edificio que está a la par. Y sabe, la iglesia no es ni la carpa ni el edificio, la iglesia es usted y yo. Amén. Nosotros somos la iglesia. Y ahí comienza. ¿Por qué nos congregamos? No nos congregamos para ser la iglesia. Nos congregamos porque somos la iglesia. Y tenemos que comenzar en esta etapa que estamos comenzando a caminar, a hacernos ese tipo de preguntas. Porque si no, la cultura, la sociedad nos va a hacer dar tumbos. Por mucho tiempo pensamos que era algún tipo de pecado tener este tipo de pensamiento, y no es así. Cuando usted va a los profetas en el Antiguo Testamento, usted va a ver qué tipo de diálogo tenían con el Señor y las preguntas difíciles que le hicieron a Dios. Nosotros pensamos que a veces Dios es como nosotros, que le huye a las preguntas, pero no es así. ¿Sabe? La palabra que la Escritura utiliza para esto de pensar es meditar. ¿Y sabe qué significa meditar? Pensar atentamente. Es todavía más profundo que pensar. Es que podamos detenernos y analizar. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi motivo?
Porque unos pensamos que la vida cristiana es ponerse en automático. Usted sabe que un carro en automático, usted realmente no le tiene que tocar el pedal, sino que ahí comienza a caminar. Y ahí va en automático. La vida cristiana no es un automático. La vida cristiana hay que pensarla, hay que vivirla, hay que creerla, hay que estar convencidos. Hay que tener al Espíritu Santo que nos convence, que nos habla la verdad. Por eso es que la vida en el Evangelio es realmente vida. Debemos pensar. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Realmente no estaban pensando. Y esto se da en la historia una y otra vez. El Señor le dijo al pueblo de Israel en cierto punto, ya dentro de la tierra prometida: ustedes me tienen hasta aquí, miren, de sus sacrificios y de sus ofrendas. ¿Saben por qué? Se había vuelto rutinario. Ya iban a degollar al corderito porque ni modo, había que hacerlo, pero no había un arrepentimiento genuino del corazón. Habían perdido el sentido, habían perdido el foco. Y el Señor les dijo: la grosura de los carneros, la sangre derramada me tiene hasta aquí. ¿Por qué? Porque ustedes no entienden. Y a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es así: me voy a sentar un rato a la iglesia para descargar conciencia, para sentirme un poco mejor. Preguntémonos, ¿por qué es necesario para que podamos avanzar? Es necesario. Uy, el tiempo va más rápido hoy. Número 2, el pueblo de Israel puso otras voces por encima de la voz de Dios. Por encima. Fíjense lo que Moisés les dijo. Moisés les dijo: has llegado al monte del amorreo, el Señor tu Dios te da esta tierra. ¿Qué dijeron ellos? Ok, eso decís tú, vamos a mandar unos espías. Queremos que vengan y traigan un reporte. Los espías vinieron y dijeron: miren, la tierra es bonita, todo se mira bien, pero allá hay gigantes, es una tierra que traga a sus moradores. ¿Y qué sucedió? El pueblo comenzó a gritar y a llorar diciendo: ¿para qué el Señor nos trajo a morir en este desierto? A que no, por lo menos, oiga, en Egipto habían tumbas, aquí nuestros cuerpos van a quedar regados en el desierto. Estaban diciendo que iban a morir de una manera indigna. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron: levantemos, pongamos a un capitán y regresémonos a Egipto. Dice la Biblia que Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras y le dijeron: no hagan esto, deténganse. El Señor nos ha hablado, nos ha dado su palabra, nos ha dicho: la gente que vive ahí, su amparo se ha ido de ellos. Pero no, pusieron la voz de los espías y la voz de sus propios corazones por encima de la voz de Dios. La pregunta para nosotros es: ¿qué voces estamos priorizando? Porque es bien fácil hablar del pueblo de Israel. Y yo, cuando era niño, como dice Pablo, cuando uno es niño, piensa como niño, habla como niño. Es bien fácil decir: ah, no, yo nunca hubiera hecho eso. De eso yo le dije un montón de veces, hasta que me vine a dar cuenta que yo era igual que el pueblo de Israel. Igualito, éntico decimos en El Salvador. Pero el problema en sí no es lo que estamos escuchando, sino el valor que le estamos dando a lo que escuchamos. Usted dijo: bueno, hoy tenemos que salir con mascarilla, pero ya salir con orejeras para no escuchar lo que dice el mundo tampoco. Usted dijo: no vamos a poder impedir que a nuestros oídos lleguen cosas que no son sanas, que no son santas, no. Pero el punto es cómo priorizamos lo que escuchamos. ¿No es cierto? ¿O toda la vida todo lo que usted ha pasado por sus oídos ha sido sano? No. Y si ha sido, yo no sé en dónde he vivido ni en qué burbuja ha estado, porque eso no es cierto. Las redes sociales hoy en día tenemos que tener muchísimo cuidado, y no las voy a demonizar, porque las redes sociales son un grandísimo instrumento. De hecho, las usamos. Mucha de la gente, así la gente que está allá, mucha de la gente que nos está viendo hoy, que sonría. Aunque tenga la máscara, sonría, porque bien se nota cuando uno está los ojos bravos. Va por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, que es una red social también. Pero en nuestros días las redes sociales han amplificado las voces y por ende el ruido. Hoy recibimos muchísima información que hace 20 años, y eso no me lo estoy inventando, esos son estudios.
A veces pensamos que el problema de las redes sociales es un problema juvenil, pero vaya a ver su teléfono cuántas horas pasa usted en el Facebook. El screen time. Y el problema también no es ese. Yo tengo redes sociales, no quiero que me malentiendan ni que aquí vaya a salir. Me han dicho que tengo que borrar mi cuenta de redes. No, el punto es qué voces usted está priorizando, porque hoy ahí hay un montón de corriente de basura, amplifica el ruido. El punto es que usted y yo pongamos esta palabra por encima de todo ese ruido. Amén. Ese es el punto. Los medios también, las noticias. Hoy son 24/7. Yo les decía a los hermanos, yo recuerdo, bueno, porque yo obviamente soy de los 80 y los que están más atrás de mí se han de acordar, pero antes las noticias no eran 24/7. Uno iba, encendía la tele, salían noticias y de repente también iba a comprar el periódico y así se enteraba. Hoy no. Hoy a las 5 de la mañana, 5 cosas que necesitas saber para el día de hoy. ¿O no es cierto? 5 cosas que necesitas para comenzar tu semana. Y ahí está. Y las noticias que nos bombardean. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué voces están dominando nuestra vida? Las noticias han jugado un papel enorme en este último año. ¿O acaso no hemos estado? Acaban de encontrar una nueva cadena del COVID. ¿No es cierto? ¿Y de qué nos va llenando eso? No nos damos cuenta. Temor. Pero debemos aprender a poner todas esas voces abajo de esta palabra. Amén. Abajo de la palabra del Señor. Esta es nuestra norma. Esta es la voz que necesitamos escuchar. La pregunta es: ¿qué semillas está penetrando nuestro corazón? Y aquí todos debemos tener muchísimo cuidado, porque en la parábola del trigo y la cizaña Jesús dijo: el campo es el mundo, no la iglesia, el mundo. Hay un montón de gente que lo confunde y dice: el campo es la iglesia y aquí está la cizaña y el trigo. No, el campo es el mundo. Lo va a revisar después a su casa. Y dice: el dueño de aquel campo salió y sembró la buena semilla. La palabra del Señor la sembró. Pero en la noche vino un enemigo y sembró mala semilla. La palabra de Dios es buena. Y en este mundo nosotros, la parábola no dice que el Señor le dijo o detuvo al enemigo: deja de andar esparciendo semilla. No, está por sentado que el enemigo esparce la semilla. Pero depende de nosotros qué semilla vamos a dejar que penetre aquí. ¿Me escuchó? El campo está en igual condiciones. No hay que no es que es el campo. No es que hay unas partes. No, el campo en esta parábola está en igual condición. ¿Qué semilla vamos a recibir? De eso va a depender. Por eso Martín Lutero decía: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. En cuanto a las palabras, en cuanto a las ideas. Hoy tenemos un montón de ideas, pero depende de nosotros si vamos a dejar que queden acá y que pasen para acá. ¿Qué voces estamos priorizando? De eso depende mucho. Tenemos que preguntarnos eso, porque dependiendo de la voz que escuchemos, esa es también, por decir así, la persona o el ideal que vamos nosotros a seguir. Porque la tercera pregunta es: ¿a quién estamos siguiendo? El pueblo de Israel veía en Moisés, como miran muchos hoy, un desprecio por la autoridad. Eso del desprecio de la autoridad no es nuevo. Pero miraban en Moisés y decían: no, lo que quiere hacer es él ser el mayor y estar por encima y gobernar. No podían ver que Moisés era un instrumento de Dios para guiarlos. No lo podían ver. Debido a eso, ellos siempre tenían ese deseo de: pongamos un capitán. Usted abra su Biblia en el Pentateuco y usted se va a ver que ese sentimiento no fue hasta que llegaron a los bordes de la tierra prometida.
Desde que antes de que cruzaran el Mar Rojo estaban queriendo poner a alguien que los regresara. Y a veces tenemos ese tipo de actitudes y tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a terminar siguiendo, o podemos terminar siguiendo, nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia. ¿No le ha pasado a usted, muchos? ¿No le ha pasado a usted que hoy en esta época de los teléfonos, usted va con alguien caminando y de repente se distrae y va, sí, no, mira tal cosa, y ya lo dejó perdido, ¿saber dónde? ¿Nunca le ha pasado? ¿No? Qué distraído soy, Señor, ayúdame. Solo a mí me pasan esas cosas. Ya nos ha pasado. De repente, y yo venía con aquel, ¿y qué se hizo? Pues sí, vamos distraídos. A veces nos sucede que vamos caminando y pensamos que vamos caminando con Jesús, pero Jesús ya cambió de dirección y nosotros vamos recto en la otra dirección. ¿Me escuchó? ¿A quién vamos siguiendo? Y estas preguntas, amado hermano, no son simplemente para que hoy nos las hagamos. Esto no lo debemos hacer a diario. Chequear a diario qué estamos realmente haciendo. Somos el pueblo de Dios y el Señor, unos pensamos que tenemos que, o se ha pensado que para seguir la fe cristiana tenemos que amputarnos la mente. Así dice un autor, piensa que tenemos que quitarnos la mente y ya no pensar, sino que ser robots. Dios no tiene robots aquí. La iglesia no es una fábrica, es un cuerpo. ¿Me escuchó? Y Él quiere que lo experimentemos, que lo comprobemos. ¿Me escuchó? No es una fe teórica. No es que, bueno, aquí voy a ver si voy siguiendo. No, dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que podamos vivir, que podamos realmente vivenciar, experimentarlo a Él. ¿A quién estamos siguiendo? Tenemos que ver si vamos siguiendo a Jesús. Por eso es necesario regresar a Jesús todo el tiempo. Regresar a Jesús. Regresar a Jesús. Una y otra vez a diario. ¿Por qué? A veces hemos hablado mal de muchos del catolicismo, que no, que solo van y una vez al domingo y todo, pero a veces parece que nosotros vamos por el mismo camino, por inercia, boom, dando tumbos. No, es necesario regresar a Jesús. Muchos hoy, y más que todo en países como los nuestros aquí en Occidente, no solo aquí, también en Latinoamérica sucede. Nos movemos de congregación en congregación porque, ¿y por qué se movió? No me gusta el estilo de esa. Ya no estamos siguiendo a Jesús. ¿Qué vamos siguiendo? Nuestros gustos, nuestros deseos. ¿Y por qué se cambió de congregación? No, es que ahí queremos avanzar. Entonces pongámonos a pensar. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy realmente siguiendo a Jesús o estoy siguiendo mis intereses? Es que aquí me siento bien. O sea, esta expresión se ha multiplicado hoy en día. Así como hormiguero, es que aquí me siento bien. Déjeme decirle que con el Jesús de la Biblia, al menos el Jesús de las Escrituras y de mi Biblia, hay una incomodidad casi que perpetua, porque Jesús siempre está siempre. ¿Y por qué? ¿Para destruirnos? No, para cuidarnos, para levantarnos. Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Usted cree que era bonito que le dijeran, que le digan eso a uno? No, incomoda, pero es la verdad. Pero Jesús no solo nos dice la verdad, sino que nos agarra de la mano y nos levanta. Y va con nosotros, camina con nosotros. Por eso tenemos que regresar a Jesús. Y ese es el punto y el centro
del mensaje tenemos que regresar a Jesús. La centralidad del discípulo es Jesús. ¿Me escuchó, amado hermano? Es Jesús. Toda nuestra dinámica debe girar en torno ¿a quién? A la persona de Jesús. La centralidad de la iglesia, ¿quién cree que es? Jesús. Y es que sin Jesús no hay iglesia. Sin Jesús lo que somos es un club más. ¿Sabía? ¿Me escuchó? Yo sé que duele, yo sé, no crea que no es fácil tener que hablar de esto, pero la iglesia sin Jesús es un club más, es una reunión más. No es nada. Jesús es todo para nosotros. Jesús debe ser el todo para nosotros. ¿A quién estamos siguiendo? Porque no podemos caer en ese mismo error, y a veces caemos, nos agarra de como el pueblo de Israel, no, que este Moisés aquí, que allá, y nosotros decimos, no, qué bárbaros estos, pero decimos nosotros a veces, no, a esta persona a lo mejor no lo hubieran puesto ahí vamos, como que somos el pueblo de Israel, igualitos. Nuestra centralidad debe ser Jesús. Martín Lutero también dijo, Dios está presente, oiga esto, en todas partes, pero no quiere que le busques a tientas por todas partes. Búscale antes donde está la palabra, y allí entonces le asirás, lo agarrarás como es debido. Tenemos que regresar a Jesús vez tras vez, día tras día. Le voy a dar otra tarea. En estos días que vienen, preocupémonos por leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Profundicemos en la persona de Jesús, porque por mucho tiempo hemos buscado a un Jesús que se parece al genio de la lámpara maravillosa. Es que yo quiero que Jesús me haga el milagro, como que si Jesús fuera un santo. ¿Sabe qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Nada y todo al mismo tiempo. Nada de lo que podamos ofrecerle materialmente hablando. Quiere lo más importante, quiere nuestro corazón. ¿Y sabe qué quiere hacer con nuestro corazón? Lo quiere transformar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transformar a los que están alrededor nuestro. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero no podemos hacerlo si no regresamos a Él, si no regresamos a la palabra. Sé que hay muchos padres aquí. La cuestión ha comenzado a cambiar. Sus hijos van a comenzar todavía a preguntar más. Pidámosle sabiduría al Señor. El Señor nunca le ha tenido miedo a las preguntas. Nosotros le tenemos miedo a las preguntas, porque tal vez van a revelar algo de nosotros que no queremos que sea revelado. Pero no seamos simplistas y responder. ¿Y por qué? Tenemos que regresar a Jesús. Muchas veces antes de avanzar es necesario detenernos a pensar y a evaluar si el camino en el que vamos es el correcto. En palabras del profeta Jeremías, que se encuentran en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 40 al 41, lo dice de esta manera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y oiga lo que dice: levantemos. Oiga lo que hay que levantar primero antes de las manos: levantemos nuestros corazones y luego nuestras manos al Dios de los cielos. Porque a menos que el corazón se haya levantado a Él, todo lo demás es nada más externo. Él quiere nuestro corazón. Él quiere que nos preparemos para avanzar en esta etapa que estamos viviendo como familias, como iglesia, pero que realmente nos detengamos. Hemos estado muy acostumbrados a esta vida de 40%, pero ya. ¿No es cierto? This deal is going now. Y pensamos que en la vida también así. No. Momento. Hay que pensar si vamos por el camino correcto. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta
o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.